Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este multiverso informático. Yo soy Mili y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Excel. En este caso, hoy vamos a trabajar mi función favorita. Vamos a trabajar la función sí. ¿Qué es esto de la función sí? Es una función maravillosa que nos va a ayudar justamente a decidir qué hacer, ¿sí?, dentro de nuestra planilla de Excel. Dentro de nuestra planilla podemos sacar cálculos, asignar valores, fechas, números, textos, de acuerdo a condiciones que se puedan cumplir o no en una determinada celda. La función sí es una de las funciones más importantes del arsenal de funciones que tenemos en Excel. Recuerdo hace mucho tiempo atrás mi profesor de programación de segundo año siempre nos decía: chicos, la vida es una eterna función sí. Siempre se trata de decidir. Y eso es lo mismo que siempre les digo a mis alumnos. La función sí es algo que se va a usar siempre en cualquier planilla, en cualquier trabajo. Es una función que tenemos que conocer. En este caso, yo acá traje unas planillitas chiquititas. Vamos a ver lo que es la función sí en su versión original. Después, en diferentes videos vamos a ir agravando un poquitito la situación y vamos a ir viendo las variantes que tiene la función sí, o incluir dentro de la función sí un cálculo por ahí un poquitito más complejo, pero ahora vamos a ver lo que es la estructura básica de una función sí. Acá, en este caso, nosotros tenemos alumnos, ¿sí?, cada uno con sus diferentes notas, y nos dice que si el alumno tiene una nota de 7 o más, estará aprobado. Caso contrario, estará desaprobado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? ¿Qué nota tiene la persona? En base a la nota que tenga esa persona, nosotros vamos a decidir justamente si esta persona va a aprobar o no. Bien, entonces vamos a abrir la función. Igual, sí, abrimos paréntesis, y en el caso de la función sí me muestra 3 parámetros distintos, ¿sí? Junto con el video van a ver la lámina donde les explico cada una de las partecitas que tiene la función, ¿sí?, cada uno de los parámetros, qué significa cada una de estas partes. La prueba lógica. La prueba lógica para nosotros justamente es lo que quiero probar, esa comparación, esa comprobación. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que quiero preguntar? ¿Qué es lo que quiero preguntar en este caso? Si la nota del alumno, que está en este caso en B9, es mayor o igual a 7. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esta persona cuando esta persona tenga una nota de 7 o más? ¿Sí? Punto y coma, que yo lo bauticé, lo llamo entonces. ¿Qué va a pasar con esta persona? Va a estar aprobado. ¿Sí? Ese texto, esa palabra, esa respuesta que voy a dar va a ir entre comillas, siempre y cuando sea texto. Caso contrario para mí es el segundo punto y coma del sí. Caso contrario, ¿qué va a pasar con esta persona? Va a estar desaprobado. Cierro comilla, cierro paréntesis. Vamos a dar enter. Efectivamente, esta persona no tiene una nota de 7 o más, ¿sí?, tiene un 2, por ende nos indica que está desaprobado. Lo bueno de la función sí es que nosotros vamos a pensar en la primera situación, en el primer caso, tomo la punta y lo arrastro y el resto se va a resolver solo. Eso es lo maravilloso que tiene esta función, que nosotros pensamos solamente en la primera situación. Lo demás, ¿sí?, si la primera está bien, se va a resolver solito, ¿sí? La función entonces decidió, en base a la evaluación que hizo sobre esa celda, qué valor nos iba a responder. Vamos por el que sigue. Acá tenemos una serie de productos que nos dice, si el stock del producto es menor a 150, vamos a reponer el stock. Caso contrario, dejad la celda vacía.
O sea, en este caso tengo que ver si voy a reponer esta mercadería o no. Entonces, vamos de vuelta. Si abro, si el stock, ¿sí? Tengo que preguntar por la cantidad de artículos que tengo. Si ese stock es menor a 150, entonces nuestro punto y coma, vamos a reponer stock. Caso contrario, nuestro segundo punto y coma, nos dice que dejemos la celda vacía. ¿Cómo hacemos para dejar la celda vacía? Comillas, comillas. Eso va a generar que ese espacio, esa celda, nos quede en blanco, nos quede vacía. El valor falso, por más que no tenga acá una respuesta en sí, como decirle, por ejemplo, no reponer el stock, sino que directamente quiero la celda vacía, ese valor falso hay que cubrirlo igual. Siempre hay que dar la respuesta verdadera y la respuesta falsa. En este caso, efectivamente, tengo 200 unidades. Lo que me tenía que contestar la función era efectivamente dejarme la celda vacía. Entonces, me posiciono sobre esta misma, ¿sí? Guarda no asustarse cuando una celda nos da vacío, porque algunos van a decir, ¿qué pasó? No hay nada en la celda. No, justamente tenía que dar vacía esa celda. Entonces, vuelvo sobre la celda que tiene el resultado, en este caso, la nada, tomo la punta y lo estiramos. Perfecto. Nos indica cuáles son los productos que hay que reponer el stock y cuáles no. Bien, vamos por el caso que sigue. Acá. Supuestamente en esta planillita son postulantes donde nos indica que si el postulante es soltero, está contratado, caso contrario, no estaría contratado, ¿sí? Supongamos que estamos buscando gente para trabajar y nuestra condición es que justamente esta persona sea soltero. Entonces le vamos a preguntar, igual, si abro, vamos a preguntar por el estado civil. Si el estado civil de esta persona es igual a soltero, punto y coma, entonces, ¿qué le voy a decir a esta persona? ¿O qué va a pasar con esta persona? Le voy a decir que está contratado. Caso contrario, esta persona no está contratado. No contratado. Y cierro el paréntesis. Enter. Efectivamente la persona me dice que es soltero, por ende está contratado. Y ahí vamos a estirar y lo demás se resuelve solo. ¿Sí? Acá nos dice, si el pronóstico es lluvia, llevaremos paraguas, si no, dejar la celda vacía. En este caso, ¿sí? Vemos que la función sí tiene que ver incluso con la vida misma, con la vida diaria. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando llueve? Sabemos que tenemos que llevar paraguas. En este caso, lo vamos a hacer en idioma Excel. ¿Sí? Vamos a ver, igual. Si abro, nos dice que si el pronóstico es lluvia, si efectivamente está lloviendo, si el pronóstico es igual a lluvia, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llevar un paraguas. Caso contrario, me dice que le deje la celda vacía. Caso contrario, comillas, comillas. ¿Sí? Justamente esto de el entonces, caso contrario, ¿sí? Es mi manera de ver las cosas tal cual como justamente me las enseñó mi profesor de programación de segundo año, y él justamente nos decía, relacionen, ¿sí? La función sí, que para nosotros era algo que llamábamos if, ¿sí? Con la vida misma. Siempre van a tomar una decisión. Ahí está. Y ahí efectivamente nos dio el resultado. Tomo la punta y arrastro. Acá tenemos, ¿sí? Todos los casos, ¿sí? En este archivito de función sí. Después vamos a poder hacer casos más complejos. En este caso, lo que les mostré son ejemplos básicos, bastante sencillos como para empezar, ¿sí? Después vamos a poder ir
complicando un poquito la situación, vamos a hacer que la función sí pueda hacernos cálculos, ¿sí? O incluso incluir dentro de la función sí otras funciones. Así que les dejo esto para ir practicando. Espero que les haya servido, que les haya resultado útil. A mí, la verdad que esta es una función que me encanta, se nota. Así que los dejo hasta la próxima, ¿sí? Les mando un beso a todos, buen domingo, buen fin de semana. Chau, chau.